Ya. Y entonces ahora compartimos pantalla. Mm, 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 mm. Ya. Entonces, compartir. ¿Qué es eso? Ya. Bien, primero quiero hablarles sobre, probablemente ya se dieron cuenta, yo subí una tarea al Moodle, ¿ya? Cuyo plazo final es el día lunes 20 de septiembre, ¿ya? Así que tienen estos días antes del receso e incluso todo el receso para hacerla. Pero la verdad es que es muy simple, ¿ya? Se puede hacer en un ratito, ¿ya? Pero quiero explicarles algunas cosas antes de comenzar la clase. Con respecto a esta tarea, ¿ya? Eh, Aquí, en este libro, ustedes saben, este libro guía, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo. Hay un ejemplo que quiero discutir con ustedes. ¿Por qué? Porque la tarea se trata de este problema, pero con una pequeña diferencia, ¿ya? Pero si usted entiende el método, ¿ya? Eh, si usted entiende el método de cómo se forman las imágenes aquí en este ejemplo, va a poder aplicar ese ejemplo, ese método al caso de la tarea. ¿Bien? Entonces, observen acá en este ejemplo, voy a agrandarlo aquí. Se ve ahí, ¿verdad? Se ve este dibujito. Ya, me avisan si es que no se ve. Deberían poder verlo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos espejos, ¿m? Perpendiculares. Aquí está espejo 1 y espejo 2. ¿Ya? Y tenemos un punto P, el azul, ¿cierto? Que es un objeto puntual. ¿No? Entonces, es bien interesante preguntarse lo siguiente: ¿cómo, cómo se forman las imágenes acá? ¿Ya? Y digo imágenes porque si tú colocas un objeto, si tú pones solo un objeto frente a un espejo, como hemos estado haciendo, este va a formar una imagen que ya sabemos, ¿cierto?, que es virtual y se forma a la misma distancia del espejo, al otro lado, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Pero acá hay dos espejos, ¿ya? Entonces, lo que ocurre acá es bien interesante, ¿ya? Es bien, digamos, por decirlo así, misterioso, ¿ya? Porque resulta que una imagen virtual, aunque sea virtual, puede servir como objeto para una segunda imagen en un segundo espejo. Y esa segunda imagen puede servir como objeto para otra vez en el espejo 1, ¿ya? Es como que si por rebote se fueran formando varias imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo pongo dos espejos perpendiculares, ¿cuántas imágenes el observador que está ahí, ¿cierto?, mirando, pues verá? ¿Mm? Entonces, eh, ¿cuál es el truco que aquí se hace? ¿Mm? Primero, primero partimos, ¿cierto?, con el punto P y el espejo 1, ¿ya? Es como si, y como si el espejo 2 no existiera, ¿bien? Imagina que solamente existe el punto P y el espejo 1. Entonces, en ese caso,
la imagen de P, ¿cierto?, estaría en P1', que está arriba del espejo 1, ¿sí?, y a la misma distancia que P desde el vértice del espejo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo digo, bueno, pero resulta que existe el espejo 2, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo se formará la segunda imagen de P respecto al espejo 2, como si el espejo 1 no existiera? Bueno, esa imagen estaría en P2', ¿sí? Porque a la misma distancia de P respecto al espejo 2, el espejo 2 forma una imagen virtual de P en P2', ¿cierto? A la misma distancia, a la derecha del espejo P2', ¿bien? Pero ahora, fíjese que el punto P1', que es una imagen virtual, insisto, podría podría ser objeto, ¿cierto? Podría servir como un objeto para la superficie, para el espejo P2, para el espejo 2, ¿sí? Entonces, ¿dónde se formará la imagen de P1' en relación al espejo 2? A ver si, a ver quién me responde. ¿Dónde estará la imagen de P1', que ya es una imagen, pero ahora lo voy a tomar como un objeto, con respecto al espejo 2? ¿Mm? ¿Dónde estará esa imagen? Aquí les voy a dar una pista, un truco. Hagan que el espejo 2, ¿cierto? El espejo 2, imaginen que se prolonga hacia arriba, ¿ya? Imaginen que prolongamos el espejo 2 hacia arriba. Entonces, si usted prolonga eso, supongamos que el espejo 2 es muy, muy largo y se prolonga hacia arriba, P1', ¿cierto?, formará una imagen en P3'. ¿P3? ¿Sí? Iba a decir en P3 prima. Claro, correcto. Formaría la imagen en P3', ¿sí? Pero hay otra cosa interesante. Si usted ahora hace lo mismo con el espejo 1, vale decir, prolongue el espejo 1 hacia la derecha, ¿cierto? Como si fuera muy largo, entonces el P2', que es una imagen que ahora funciona de objeto, proyectará también en P3' su imagen respecto al espejo 1. ¿Sí? O sea, que si yo, de nuevo, si yo prolongo hacia arriba el espejo 2, entonces P3' sería la imagen de P1', por respecto al espejo 1. Perdón, respecto al espejo 2. Y si yo ahora prolongo el espejo 1 hacia la derecha, entonces la imagen de P2' coincide también con P3'. Pero hay que demostrarlo geométricamente. ¿Vale? Decir, bueno, esto es muy fácil, es cosa de sentarte con una regla, te pones a tirar rayos y prolongas los espejos, te das cuenta que es bastante obvio eso, ¿no? Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que las imágenes de las imágenes, vale decir, las imágenes de P1' y P2', que ya son imágenes, pero ahora vistas como objeto, usted puede sacar las imágenes de esas imágenes prolongando los espejos, ¿cierto? Y usted se va a dar cuenta fácilmente que ambas coinciden con P3', ¿sí? Por lo tanto, ahí ya se acabaron las imágenes, ¿sí? Ya no hay nuevas imágenes, ¿bien? Por lo tanto, yo hago un conteo de imágenes totales y digo, bueno, ¿cuántas imágenes hay en total? Tengo P1', P2',
y P3'. ¿Sí? Porque P es el objeto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Ya? Esto sería como el método que yo quiero que usted aplique en la tarea que le voy a dar, ¿de acuerdo? La cual ya voy a explicar en un rato. Eh, ¿Qué es lo que no quiero que hagan? ¿Ya? Lo que no quiero que hagan es que empleen una ecuación que anda dando vuelta por ahí, que nosotros no la hemos visto. Es una ecuación que relaciona el ángulo que forman los espejos, en este caso es 90 grados, ¿no? Con el número de imágenes que se hacen en ella, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso deberían ser 3 imágenes, ¿no? Eh, a ver, usted puede encontrar, esa ecuación está por ahí, ¿cierto? Es una ecuación famosa, ¿cierto? Siempre, cuando hacen feria científica, entonces llevan dos espejitos y les dicen a los alumnos, hagan que los espejitos tengan un cierto ángulo y después cuenten las imágenes que ve y coincide con la fórmula, ¿no? Bueno, yo no quiero que utilice la fórmula, ¿ya? Lo que yo quiero es que usted haga el mismo razonamiento que está acá, pero los espejos ya no forman 90 grados, sino que forman 60 grados, ¿ya? Unos a otros, ¿ya? Esa es la tarea, está subida, usted la puede ver ahí, está el dibujito, yo lo hice, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea, alumnos? Es que usted haga el mismo razonamiento, parta con un punto P, ¿cierto? Saque la primera imagen, luego la imagen, las dos primeras imágenes, y luego las imágenes de las imágenes, y así, aplicando el mismo razonamiento, hasta llegar a que todas las imágenes coinciden. Por ejemplo, en este caso, la imagen de P1' y P2' coincidieron, como podemos ver, con P3'. Cuando tú llegas a esa coincidencia, te das cuenta de que ahí ya llegaste a la última imagen. Te paso el dato. Van a darte más de 3 imágenes. ¿Ya? Van a darte más de 3 imágenes, porque con 90 grados son 3 imágenes. Entonces, les pido, ¿cierto? A modo de que ustedes se vayan viendo cosas nuevas, se vayan entrenando, ¿ya? Hagan ese ejercicio, ya un ejercicio muy bonito, bueno, no es para nada difícil, tampoco es largo, pero es para que más o menos vayan, digamos, teniendo un razonamiento óptico, ¿ya? Y ese es uno de los objetivos de esta tarea, y el otro es que se vayan entrenando, ¿cierto? Para subir sus archivos a tiempo, para que no tengamos problemas, ya vayan practicando con su escáner, ¿cierto? Para que el día de la prueba no tengamos problemas, ¿de acuerdo? Nadie quiere problemas, nadie quiere problemas. Por lo tanto eso es lo que quiero lograr con la tarea. ¿Bien, de acuerdo? Entonces, vamos a... bueno, obviamente, estudiantes, si tienen dudas, ¿ya? Yo sé que pueden tener dudas, lo más normal, háganmelas saber, ¿ya? Incluso si durante el receso yo voy a estar acá, de repente voy a trabajar igual, así que no tengan ningún cuidado en preguntarme, ¿ya? Cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Excelente. Ahora, aquí, en el caso de cuando los espejos forman 60 grados, también usen la técnica de prolongarlos, ¿ya? Prolongar los espejos para formar las imágenes de las imágenes. Entonces, en ese caso les quedaría como una X, ¿no? Les quedaría como una X ahí. Se lo voy a mostrar aquí mejor. Acá, se los voy a mostrar aquí. Este sería el caso de los espejos que forman 90 grados, el caso del libro. El caso de ustedes sería una cosa así, un espejo así y un espejo así, que forman 60 grados. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, bueno, aquí está el punto P, ¿cierto? Cuando ustedes hagan la técnica de prolongar los espejos, les va a quedar como una cosa así, ¿sí? Como una X, ¿eh? Como que si fueran ahí una X. Ahí utilizan el mismo razonamiento, ¿cierto? Y van a darse cuenta que te van a dar más de 3 imágenes. Tampoco te van a dar tantas, ¿ya? Pero son más de 3, ¿ya? Por lo que yo recuerdo. Así que eso pues, ¿ya? Les dejo esa tarea para que se la piensen, ¿ya? No es difícil, pero es para que vayamos entrenando, ¿de acuerdo? Ya, estimados estudiantes, vamos a lo que nos convoca entonces.
Recuerden que yo les debo una clase, ¿ya? Porque yo iba a tener, como les sabían ustedes, la del martes la perdimos porque tenía una reunión y no tuve tiempo de subirla sincrónica, pero esa está pendiente, ¿ya? Así que lo que decidí es que como esa clase iba a ser de ejercicios, solamente de ejercicio, entonces decidí hacer esta clase, avanzar con la materia y la clase que les debo, ¿ya? Las voy a subir de manera sincrónica, pero van a ser puros ejercicios, ¿ya? De todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Así que incluso mejor, porque también, como hoy día voy a pasar espejos curvos, vamos a... también puedo incluir ejercicios de ahí, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen, esa clase no se va a perder. A mí no me gusta perder clase. Ya, entonces vamos allá. Aquí. A ver aquí. Esto va. Ya, entonces. Bien, estudiantes, en la última clase estudiamos cómo formar imágenes en los espejos planos, ¿sí? Y también eh, vimos lo que ocurría también en una superficie refractiva, ¿sí? No solamente un espejo plano, sino que también una superficie donde podría haber refracción, ¿sí? Y entonces ahí establecimos un convenio, ¿cierto?, de signos, ¿sí? ¿Qué es lo que es positivo y qué es negativo? ¿De acuerdo? Hoy día vamos a estudiar la estructura, ¿cierto?, el esqueleto de un espejo curvo, ¿ya? Yo sé que usted está familiarizado ya con esto, si es que dieron el curso. Sin embargo, es bueno aprenderlo desde un principio, ¿ya? Aprenderlo bien. Entonces, primero vamos a estudiar cuáles son las partes geométricas, ¿cierto?, de un espejo. Fíjese que aquí voy a partir estudiando un espejo cóncavo, ¿ya? Entonces, fíjese que acá, acuérdense que siempre tenemos dos casos, ¿ya? Siempre están los espejos y están las superficies refractivas, ¿vale? Es decir, una superficie que no es un espejo muy bueno. Acuérdense que el espejo tiene la característica de reflejar todos los rayos que provienen de un lado y no dejar pasar ninguno al otro lado. Mientras que una superficie refractiva hace ambas cosas, ¿no? Refleja una parte y deja pasar otra parte. Nosotros entonces partimos siempre nuestro estudio con un espejo, porque en realidad el espejo es más fácil de visualizar, ¿no? Pero lo interesante es que una vez que obtengamos conclusiones generales, aplicamos esas mismas conclusiones al caso de los espejos, al caso de la superficie refractiva, ¿ya? Entonces no tenemos que hacer de nuevo la pega. De hecho, lo que quiero hacer hoy día es obtener una ecuación, que es la ecuación de los espejos, ¿cierto? Y después nosotros vamos a ver que con una pequeña modificación a esa ecuación, muy pequeñita, la podemos hacer también válida para las superficies refractivas, ¿cierto? Curvas, ¿no? Porque vamos a tener espejos cóncavos, como el que acabo de dibujar, o también podemos tener espejos convexos, como ese, como el de las motos, o el de los automóviles, el espejo retrovisor me refiero. Y también podemos tener superficies refractivas, ¿cierto?, cóncavos, superficies refractivas convexas. Podemos tener una superficie refractiva bicóncava, como esto, o podemos tener una superficie refractiva biconvexa. ¿Mm? Perdón, aquí es bicóncavo, ¿cierto? Y esto es biconvexo, ¿sí? Y estos dos últimos son lentes, ¿ya? Son una lente, ¿ya? Y eso es, digamos, hasta hacia donde nosotros queremos llegar, ¿ya?, con la óptica geométrica.
Queremos llegar a una ecuación, que es la ecuación de las lentes, ¿cierto? Que es una generalización de una ecuación de los espejos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro análisis va a partir con el caso más sencillo, un espejo cóncavo, ¿cierto? Con, digamos, con un objeto puntual, ¿bien? Con un objeto puntual. Entonces, ¿todos entraron bien? ¿Todo ok? Ya. Entonces, partimos. Vamos a borrar aquí. Ya. Ya. Vamos allá. Entonces, primero voy a dibujar un grandotote aquí, un espejo cóncavo, ¿ya? Y vamos a dibujar una línea imaginaria, vamos a hacerla con otro color, ¿ya? Que pasa por este punto del espejo, fíjense, este punto donde está la línea azul, pasa por el punto de mayor concavidad del espejo. Ese tal punto se llama vértice del espejo. ¿Mm? Es el punto de mayor concavidad. ¿Mm? Y esta línea imaginaria azul, ¿eh? se llama eje óptico. Me estoy dando el trabajo de explicar paso a paso la nomenclatura que vamos a usar en adelante, ¿ya? En adelante me voy a referir al eje óptico, al vértice, ¿cierto? Y hay que tener muy claro qué significan cada uno, porque después vamos a imponer el convenio de signo. Acuérdense que ya eran 3 reglas, yo he visto 2, la que tiene que ver con el S, con el S', falta la del radio de curvatura, que la vamos probablemente en la siguiente clase, ¿no? ¿Ya? Por ahora quiero llegar a la ecuación, ¿bien? A la ecuación. Ya. Entonces, el vértice, ¿cierto? Es un punto de la superficie del espejo en donde pasa un eje horizontal que se llama eje óptico, ¿de acuerdo? Y este eje se extiende de menos infinito a más infinito, ¿no? Puede ser tan extenso como usted quiera, ¿no? Ya. Otra cantidad importante en un espejo curvo, ¿ya? Sea cóncavo o convexo, vamos a ver que si bien yo voy a deducir una ecuación valiéndome de un espejo cóncavo, lo cierto es que va a ser igualmente válida para los espejos convexos. Va a haber simplemente un cambio de signo ahí que usted tiene que hacer, pero la ecuación va a ser la misma, ¿de acuerdo? Ya, así que no estoy perdiendo generalidad al concentrarme en un espejo cóncavo. Bueno, ya. Dicen los matemáticos que toda curva, no necesariamente cerrada, puede ser un trocito de curva, por ejemplo, esta, toda curva tiene asociado un radio de curvatura, ¿ya? Esto es matemáticas, ¿de acuerdo? Esto es matemáticas. Ahora, para tener un feeling, ¿cierto? Un sentimiento de qué significa esto, tomemos la curva más famosa de todas y más simple, ¿ya? El círculo. Entonces, el círculo, dicen los matemáticos, es una superficie, perdón, una curva que tiene curvatura constante, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que existe un punto llamado centro de curvatura, en adelante llamado C, ¿ya? Y la distancia que hay desde ese centro de curvatura hasta un punto de la curva se llama radio de curvatura, y este es constante. Claro, es bastante evidente porque por tratarse de un círculo, todos los radios, sabemos, son constantes. La distancia desde el centro del círculo hasta cualquier punto sobre el círculo es el radio y es constante, ¿ya? Pero eso es un caso muy particular.
¿Qué pasaría si la curva fuera, por ejemplo, a ver, voy a hacerla con rojo aquí. ¿Qué pasaría si la curva fuera así? Así. Ya no es un círculo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la estrategia que hacen los matemáticos? Los matemáticos dicen, mire, usted también puede definir ahí un radio de curvatura donde quiera, pero con una salvedad. Usted elige un punto, por ejemplo, no sé, ese, un punto de la curva cualquiera, ese. Entonces, ese punto, si tú lo miras como de cerca, supongamos que le haces un zoom aquí a ese punto, ¿cierto? Lo que usted vería es ese trocito que quedó dentro del círculo verde, lo verías como así, más o menos, ¿sí? Tiene concavidad. Entonces, dicen los matemáticos que usted imagine que en ese punto donde tú elegiste, tú haces un círculo aquí. ¿Mm? O sea, sería como, acá sería como esto, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Y entonces aplicas el razonamiento del círculo y dices, bueno, existe un radio de curvatura con un centro de curvatura, ¿cierto? Radio de curvatura le llamamos R y el centro le llamamos C, ¿ya? Entonces, esto significa que en cada punto de la curva yo tengo un radio de curvatura distinto, porque la curva no es un círculo, la curva roja es irregular, ¿no? Entonces, la idea es que yo en cada punto de la curva tengo asociado un radio, ¿cierto? Te podría ser R1, te podría ser R2, aquí podría ser para acá, ¿cierto? R3, qué sé yo, distinto. Son de distintos valores los radios, distintas longitudes, pero lo importante es que siempre puedo hacerlo. Siempre puedo definir un radio de curvatura. ¿Bien? Ya. Y hay otra cosa muy importante. Los radios de curvatura siempre, ¿sí? Siempre son perpendiculares, ¿cierto? A la normal, son perpendiculares a la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Me explico? Por ejemplo, consideremos el caso del círculo, que es el más sencillo. Este círculo que está acá, este circulito azul que dice acá. Si yo tomo, por ejemplo, este punto, ahí, y pongo la tangente, ustedes saben que la tangente del círculo es esa, siempre se va a cumplir que el radio de curvatura es perpendicular con esa tangente. Lo mismo va a pasar con ese punto, lo mismo va a pasar con ese punto, etcétera. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, y va a pasar también acá, en este caso, ¿cierto? En este caso del círculo verde, en ese punto yo puedo dibujar una tangente aquí, ¿cierto? Y va a ocurrir, una vez más, que el radio de curvatura en ese punto es perpendicular a la recta tangente, ¿cierto? ¿Sí? Perpendicular a la recta tangente. Entonces, la pregunta del millón, ¿cierto? Dado toda esta cosa geométrica, ¿cierto? Es cómo uso, ¿cierto? Esa geometría. Esto no tiene nada que ver con espejos, insisto, esto es solamente geometría. ¿Cómo la uso ahora en la vida real? ¿Sí? ¿Cómo uso ese conocimiento en la vida real, con espejos reales? ¿Sí? Bueno, y eso es muy interesante, porque ahora yo digo, mire, resulta que este espejo, ¿cierto? Real, yo lo puedo ver como una curva, ¿sí? Una curva que no es un círculo, ni siquiera es un trocito de círculo, es simplemente una curva cóncava, ¿sí? Que no tiene por qué ser un pedazo de círculo, no lo es de hecho. Entonces, uno se pregunta, bueno, yo pudiera definir un centro de curvatura y un radio de curvatura, ¿sí? Y la respuesta es sí. Yo pudiera decir, bueno, mire, esta curva, ¿cierto? Tiene un centro de curvatura que, fíjese aquí, obviamente tiene que estar en el eje. Vamos a hacer así, sí, ¿ya? Tiene que estar en el eje. ¿Por qué? Porque ahora el eje óptico, fíjese usted, el eje óptico es como
digamos, es como un radio de curvatura acostado, ¿sí? Porque en este caso, el eje óptico pasa por el vértice, ¿sí? O sea, sería el vértice acá, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, el vértice sería como este punto, ¿mm? ¿Sí? Como este punto. Entonces, yo podría decir, bueno, el radio de curvatura sería la distancia desde el centro de curvatura hasta el vértice. O sea, en mi caso, el radio de curvatura sería la distancia desde el centro de curvatura hasta el vértice. Y ojo aquí, ¿ya? Aquí hay una cosa muy importante que tengo que recalcar. Cuando yo tomo distancias y digo distancia desde tal cosa hasta el vértice, tengo que tomar la distancia, imaginar que aquí, en el vértice, voy a hacer una línea tachada, voy a hacer una línea tachada imaginaria, así vertical, ¿cierto? Y la distancia se tiene que tomar hasta ahí, ¿ya? No se toma hasta acá, no se toma hasta ahí, no. Se toma hasta la línea imaginaria, ¿cierto? Vertical, que pasa por el vértice perpendicular, ¿de acuerdo? Hasta ahí se toma la distancia. O sea, cuando yo digo la distancia del objeto al vértice, de la imagen al vértice, usted siempre tiene que tener en cuenta eso, ¿ya? Se toma en realidad hasta esa línea. Ya. Entonces, tenemos claro qué es nuestro radio de curvatura, ¿sí? Existe un punto llamado centro de curvatura que está en el eje óptico, ¿cierto? Y la distancia que hay desde ese centro de curvatura hasta el vértice del espejo es lo que se conoce como el radio de curvatura de ese espejo. Bien. Ahora, una cosa que quiero aclarar. ¿Qué pasaría si este espejo se va volviendo? Imagínense que ahora este espejo es está hecho como de un material flexible. Imagina que está hecho así como de una goma o una plasticina. Imagina que eso ocurra. Entonces la pregunta es, supongamos que este espejo empiezo a convertirlo en uno plano. ¿Ah? Empiezo a hacerlo, a aplanarlo, cosa que después queda así como los espejos planos de perfil que vimos en la clase pasada. ¿A, a- a- a cuánto tiende el radio de curvatura, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con el radio de curvatura en ese caso? ¿Alguien sabe? ¿Crece o decrece el radio de curvatura de una superficie plana? ¿Alguien sabe? Micrófono abierto. ¿Cómo sería? ¿Qué le va pasando, digamos, al radio de curvatura cuando la superficie se vuelve plana? Tratemos de hacer ese ejercicio mental, ¿ya? A ver, por ejemplo, podemos hacerlo aquí. Podemos hacerlo acá. Ya, vamos a tener, por ejemplo, una superficie muy, 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 muy curvada. Otra, mejor vamos a borrar, ¿no? Mejor vamos a borrar, después podemos hacer el espejo. Para que se entienda la idea. Voy a tomar tres casos. Una superficie con una curvatura grande, por ejemplo esa. Me quedo medio choca. Ya, voy a tomar una con una curvatura grande, una con una curvatura no tan grande y una con una curvatura más chica. ¿Ah? Ya. ¿Cuál sería? Esto podría ser un semicírculo, ¿ya? Vamos a llamarle caso 1, caso 2, caso 3. El caso 1 podría ser un semicírculo, ¿ya? Por lo tanto, el radio de curvatura sería ese. Llamémosle R1. ¿Sí? El caso 2 es un poquito más abierto que un semicírculo, ¿no? Por lo tanto, el radio de curvatura, acuérdese cómo se construía, eh, imaginando un círculo
Por ejemplo, si yo lo quiero en este punto, el círculo ahora es más grande, por lo tanto el radio de curvatura crece. Crece. Y adivinen lo que va a pasar acá. El radio de curvatura va a ser aún mayor para completar el círculo más grande. ¿Sí? Por lo tanto, la moraleja es que a más planitud, ¿ya? A más planitud, para decir a menos radio de curvatura, a menos curvatura, ¿cierto? El radio de curvatura comienza a crecer y a crecer, ¿ya? A tal punto que si mi superficie llega a ser planita completamente, entonces los matemáticos dicen que el radio de curvatura, ¿cierto?, tiende a infinito. O es derechamente infinito. ¿Sí? Por lo tanto, una superficie plana, ¿cierto?, vale decir, sin curvatura, a eso me refiero, tiene, ¿cierto?, un radio de curvatura infinito, ¿ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando obtengamos la ecuación para los espejos, es obvio que en esa ecuación va a aparecer en algún lado la R, ¿sí? La R de curvatura, porque la curvatura del espejo es una cosa propia del espejo, viene de fábrica. ¿Ya? Tú cuando compras un espejo, ahí viene, el fabricante te pone ahí con la radio de curvatura, ¿ya? Es una característica geométrica del... Entonces, cuando obtengamos la ecuación del espejo, yo voy a decir, bueno, en esa ecuación, que aún no la conozco, ¿qué pasa si R tiende a infinito? Y vamos a ver que la ecuación misma te va a dar como resultado o se va a convertir en la ecuación de los espejos planos. ¿Sí? Acuérdense que hay un menos ahí por el convenio de signo, que la distancia objeto es igual a la distancia imagen, ese signo menos por el convenio, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, ¿ya? Entonces, de hecho, esta característica es muy importante porque si bien nosotros todavía no conocemos la ecuación de los espejos, ya sabemos que tiene que cumplir con esta característica. Y si no la cumple es porque está mala. ¿Bien? Está mala. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahora sí vamos de lleno a deducir la ecuación. Primero que todo, hay que... primero que todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí, con el lápiz, vamos a colocar aquí, quiero que sea blanco. Vamos a colocar aquí, ya, espejo cóncavo, nuestro eje óptico, nuestro centro de curvatura, ¿cierto? Nuestro radio de curvatura ya está claro. Bueno, no voy a dibujar el radio de curvatura, porque ¿para qué? Si ya sabemos que... Ya. Ahora recién, ya cuando ya tenemos todas las características del espejo, ahora recién vemos qué es lo que ocurre con un objeto puntual, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá un dibujito. Voy a colocar el centro de curvatura. Está muy lejos, más que el poco espacio. Lo voy a colocar un poquitín más acá. Ya. Vamos a imaginar que en el eje óptico hay un punto, digamos, un objeto puntual, ¿sí? P. Un objeto puntual. Acuérdense que todos los objetos puntuales tiran rayos en todas las direcciones, de los cuales yo solamente voy a considerar uno. ¿Bien? Por ejemplo, este. ¿Ya? Por ejemplo, ese. No voy a dibujar todos los demás. ¿Ya? Solo voy a dibujar ese. La pregunta del millón es, ¿hacia dónde rebotará? Acuérdense que estos rayos solo rebotan, porque esto es un espejo. ¿Bien? ¿Hacia dónde rebotará este rayo? ¿Ya? Y esta pregunta no es tan fácil de responder, porque, por ejemplo, en el caso de los espejos planos, acuérdense que este es el espejo plano, ¿ya?
de perfil. Si aquí está el punto P. Viene aquí el rayo, supongamos un rayo justo perpendicular, rebota sobre sí mismo por ley de la reflexión. ¿Ya? Ningún problema. Supongamos que, otro caso, por ejemplo, la interfaz o el espejo, supongamos que está así acostado al suelo. Y venía un rayo así formando un ángulo, ¿no? Como hacíamos en las primeras clases. ¿Cómo ustedes aplicaban la ley de la reflexión? Bueno, acuérdense que uno lo que decía es que, bueno, aquí hay una normal. Yo les había enseñado a ustedes que en el punto de incidencia ustedes dibujan una normal y los ángulos de incidencia y refracción también, si es que la hubiera, en este caso solamente irreflexión. Entonces, los ángulos se toman con respecto a esa normal, ¿sí? Entonces, y uno decía, bueno, este ángulo, ¿cierto? Es igual a este ángulo y se acabó el problema. Entonces, el rayo reflejado sería ese y este sería el rayo incidente. Y ningún problema. Pero todo eso fue posible porque yo conocía la normal, ¿sí? Yo conocía la normal azul. El punto es que ahora que mi espejo es curvo, la pregunta es, bueno, para poder aplicar la ley de la reflexión necesito saber dónde está la normal. Porque sobre ella es donde yo tomo los ángulos, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde diablos está la normal en este punto? Bueno, sabemos que en el punto de incidencia, a mí me interesa saber, voy a hacerla en azul, me interesa saber dónde está la normal, ¿sí? En el punto de incidencia, ¿ya? Entonces, aquí donde aplico lo que aprendí del radio de curvatura. Acuérdense que el radio de curvatura varía en cada punto de la curva, ¿sí? Aquí hay un radio de curvatura que va desde aquí hasta acá. Pero si yo estoy interesado en este punto de la curva, porque ahí el punto de incidencia, entonces mi radio de curvatura va desde el centro de curvatura hasta el punto, ¿sí? Y digamos, esa línea azul es la normal, ¿sí? Digamos, los matemáticos le llaman a esto la normal a la curva en este punto, llamémosle punto, no sé, punto A, punto de incidencia. La normal a la curva en el punto A, ¿cierto? Viene siendo el radio de curvatura, ¿cierto? De ese punto de la curva, ¿sí? Acuérdense que, le vuelvo a decir, por ejemplo, en el caso del círculo, si yo tomo un punto acá y hay un R aquí, un radio de curvatura, ese radio de curvatura, ¿cierto? Es normal a la superficie, perdón, normal a la curva, ¿no? Entonces, este R es como este, llamémosle, este es como R, ¿sí? La de curvatura. Ahora, este R es distinto, podríamos llamarle R1, ¿no? Porque este es distinto al R, digamos, oficial, ¿sí? Que es el R que va desde el vértice al C. Este es el radio de curvatura oficial, ¿no? Pero a cada punto de la curva yo le puedo asociar un radio de curvatura, en este caso le llama R1, ¿no? Y lo importante es que esta línea azul, que parte en C, ¿cierto? Y pasa por A, ¿sí? Define la normal a la superficie, ¿ya? Y esto es muy importante porque ahora yo puedo decir, bueno, la línea azul R1 es mi normal, por lo tanto, el ángulo de incidencia será S, el ángulo que forma el radio con la normal, ¿sí? Lo mismo que acá, pero ahora está aquí, está en un espejo curvo. Y ahí yo digo, bueno, entonces, siguiendo la ley de la reflexión, ¿cierto? Yo tengo el rayo 1, llamémosle, tiene que rebotar de tal manera que el rayo reflejado tiene que formar el mismo ángulo con el rayo incidente, porque esa es la ley de la reflexión, como esto. Entonces, fíjense que este requisito te fija inmediatamente la dirección del rayo reflejado, ¿sí? Por ejemplo,
el rayo reflejado no podría irse para allá. Voy a hacerlo con... No podría irse... Uy, blanco. Ahí. El rayo reflejado no podría irse... amarillo. No podría irse para allá. ¿Por qué? Porque no podría cumplir, ¿cierto?, de que el rayo, de que el ángulo incidente sea igual al reflejado. La única chance que eso se pueda cumplir, ¿ya?, es que el rayo, ay, 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 eh, la única forma de que eso se pueda cumplir es que el rayo rebote y se vaya para acá. Porque ahí entonces el ángulo incidente sería igual al reflejado. ¿Sí? Y se vaya para acá. Voy a poner a cargar mi notebook, parece que se le está yendo la carga. A ver, a ver. Un segundito, voy a buscar el cargador, parece que traje otro cargador. Un segundito, buscar el cargador. Ya, ahora sí, ya lo estoy cargando, así que disculpen. Ya, entonces, bueno, pues este dibujo está muy feo, lo voy a rehacer para que se entienda bien. Ya tenemos una forma de saber cómo son los rayos reflejados, porque ya conocemos la normal. Entonces, este va a ser nuestro espejo cóncavo, nuestro eje óptico, centro, ¿cierto? Punto P. De aquí sale un rayo, llega a ese punto, y mi normal, ¿cierto?, va a ir desde el centro al punto, yo la puedo prolongar para allá si quiero. Y entonces el rayo incidente, perdón, el ángulo incidente sería entonces ese angulito, ¿sí? Y entonces el rayo reflejado, este sería el rayo incidente, el rayo reflejado no le queda otra que irse para acá. ¿Por qué? Porque así cumple que el ángulo reflejado, que sería ese, sería igual a la incidente. Y ahí satisface entonces la ley de la reflexión. Entonces, fíjese que el rayo hace esa trayectoria, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde se forma la imagen de P? Eso es lo que siempre hacemos. Una vez que eso está claro, yo puedo estudiar objetos. Puedo poner una flechita, ¿cierto?, como hicimos la última vez, y después digo, bueno, los puntos de la flechita se van escaneando uno a otro y voy reconstruyendo la imagen de la flechita, ¿de acuerdo? Así que al final mi pega se reduce a descubrir dónde está la imagen P', ¿cierto?, de P. ¿Ya? P' de P. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a usar acá? Primero, yo les había dicho en la última clase que para formar una imagen yo necesito mínimo 2 rayos.
¿ya? Y necesito que esos dos rayos se corten, porque las imágenes siempre están en los puntos donde las imágenes se cortan, no, perdón, donde los rayos se cortan. Por ejemplo, en el caso de los espejos planos, vimos que los rayos reales que rebotan en el espejo no se cortan. Por ejemplo, aquí, si usted se acuerda, teníamos un eje óptico y un espejo aquí, vertical. Teníamos un puntito P, ¿cierto? Y vimos que ese punto P tiraba rayos y rebotaban así, ¿sí? Entonces, los rayos reflejados no se cortan, pero vimos que sus prolongaciones sí lo hacen y formaban entonces una imagen virtual, ¿sí? ¿Mm? Entonces, no necesariamente los rayos reales, también pueden cortarse sus prolongaciones, ¿bien? Siempre hay que tener en cuenta eso. Lo importante es que se corten, ¿ya? Entonces, la pregunta ahora es, ¿dónde se van a cortar los rayos? Necesito un segundo rayo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer otro rayo con rojo. Ese segundo rayo, tengo que probar que ese segundo rayo se corta con el primero, con el amarillo. ¿Cuál es mi apuesta? Mi apuesta es que si yo considero un segundo rayo, por ejemplo, no sé, por ejemplo este, así, pum, ¿ya? Con ese sentido, ¿cierto? Ese segundo rayo tendrá que rebotar usando el mismo razonamiento que hice al inicio, ¿cierto? Tirando una normal, ¿cierto? Digamos, desde el centro hasta el punto de incidencia. Tendría que probar geométricamente que ese rayo rebota tal que pasa por ese punto del eje óptico y se corta aquí, ¿ya? Se corta ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy apostando eso? Todavía no lo he demostrado. Pero ¿por qué estoy apostando? Porque la imagen de P, que puedo llamar P', tiene que necesariamente estar sobre el eje óptico, no puede estar en otra parte. ¿Ya? Porque fíjense ustedes la simetría. Fíjense que el espejo cóncavo es simétrico, ¿cierto? Hay una igual mitad sobre el eje óptico que una igual mitad bajo el eje óptico, ¿cierto? Y por lo tanto, la imagen P' de P tiene que estar sobre el eje óptico. Por lo tanto, mi apuesta es que el rayo rojo se corta en este punto del eje óptico y por lo tanto ahí yo sospecho que está la imagen de P. Y así, cualquier rayo, por ejemplo este verde, cualquier rayo tendría que rebotar pasando por ahí. Cualquier rayo, ¿cierto? Tendría. Todos los rayos, todos, acuérdense que son todos infinitos rayos que salen en infinitas, uy, me pasé, en infinitas direcciones, todos tendrían que tener esa característica, tendrían que pasar ahí. ¿Ya? Yo solamente considero dos, para no arruinar el dibujo, pero usted sabe que lo que vale para dos, vale para tres y para infinitos rayos, ¿no? Entonces, la apuesta es que todos los rayos que emanan de P se van a cortar en P' de esa forma, ¿no? Entonces ahora viene la clave. Ay, ¿qué hice? Voy a borrar ahora. ¿Cómo entonces voy a hacer una estrategia para poder demostrar que todos los rayos que yo considere que salgan de P se van a cortar en P'? ¿Ya? Eso no es una tarea fácil, a priori. Sin embargo, puedo usar mi razonamiento matemático para resolver solamente un rayo y demostrar que lo que valga para ese rayo va a valer para todo rayo que considere. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Con qué patudez voy a hacer eso? Bueno, ahora les explico. Tenemos el centro, tenemos el punto P. Voy a considerar un rayo, solo uno, arbitrario, vale decir, no sé, supongamos ese, ¿cierto? Y que va a rebotar en algún punto ahí, supongamos ese.
Ya sabemos que el mecanismo, ¿cierto? No voy a volver a dibujar la normal para no complicar el dibujo. Ok. Este rayo que emana desde P, yo digo que es arbitrario, ¿ya? No es un rayo privilegiado, es un rayo cualquiera, ¿sí? Es un representante, ¿no? Eh, ¿cuál sería un rayo privilegiado? Por ejemplo, el rayo que va desde P justo al vértice y rebota. Ese rayo, digamos, es privilegiado porque es muy raro, no es un rayo cualquiera, ¿no? ¿Me explico? El rayo que va acuérdense que de P salen en todas las direcciones, pero supongamos que yo considero justo el que va así, justo llega al vértice derechito. Cuando un rayo llega a un vértice, es igual a como hubiera llegado a un espejo plano, porque el punto vértice es como un punto plano, es como que un punto como que no tiene curvatura, ¿sí? Como si la tiene, pero es como que no, ¿sí? Es como que si fuera a chocar con el espejo plano y por lo tanto se devuelve sobre sí mismo, ¿sí? De hecho, más adelante a establecer que cualquier rayo que se dirige al centro de curva, que se dirige al vértice, perdón, tiene esa característica, ¿sí? Obviamente en este caso pasa por el eje óptico y justo, como está en el eje óptico, se rebota sobre sí mismo. Así que ese rayo es un rayo privilegiado, no es arbitrario, ¿sí? Pero el rayo amarillo es arbitrario en el sentido de que forma un ángulo, llamémosle, no sé, alfa, un ángulo cualquiera, ¿sí? Un ángulo cualquiera. Un ángulo cualquiera con el eje óptico, ¿sí? Ahora, yo me podría empezar a considerar cualquier otro rayo. Por ejemplo, consideremos este rayo, voy a colocar el azul, este segundo rayo. Este segundo rayo azul formará otro ángulo. Por ejemplo, el primero formará alfa 1, ¿cierto? El segundo formará alfa 2. Y por ejemplo, podría considerar otro rayo aquí que consideraría un alfa 3, ¿cierto? Que incluso sería negativo porque estaría bajo el eje óptico, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo puedo etiquetar cada rayo, que son infinitos, insisto, que salen desde P, lo puedo etiquetar con un alfa, con un ángulo, ¿cierto? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, qué sé yo, 15 grados, 30 grados, 60 grados, 62 grados, lo que quiera, ¿sí? Por lo tanto, en la mente vamos a considerar cada rayo está asociado a un ángulo, ¿sí? Cada rayo está asociado a un ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Mi estrategia es, voy a borrar aquí, voy a volver a hacer el dibujito limpio. Ahora sí que voy a considerar solamente un rayo. Entonces, mi estrategia consiste en demostrar que solamente para un rayo arbitrario, ¿ya? Que tiene un cierto ángulo alfa, demostrar que la ecuación final a la cual yo voy a llegar, ¿ya? Voy a demostrar que esa ecuación, que es la ecuación de los espejos, no aparece alfa. No aparece alfa. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Significa que en esa tal ecuación que yo voy a llegar, ¿cierto? Voy a deducir, significa que en esa ecuación, como no aparece alfa, ¿cierto? Significa que la conclusión es que vale para cualquier alfa, ¿sí? Si yo tengo una ecuación en donde no aparece alfa, entonces es válida para alfa igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, menos 10, menos 8, ¿sí? Porque no aparece nomás, no juega un rol en la ecuación. Y eso significa que entonces esa ecuación es válida para cualquier rayo que yo considere. ¿Por qué? Porque si yo considero un segundo rayo con un distinto alfa, la ecuación va a seguir siendo la misma, ¿sí? Por lo tanto, la estrategia, insisto, consiste en
demostrar, primero, obviamente, partiendo considerando alfa, en la geometría que yo voy a hacer, va a estar considerado el alfa, y varios ángulos más también, ¿ya? Pero a lo largo del razonamiento, ese alfa va a desaparecer. Yo te voy a mostrar cómo. Va a dejar de ser importante en un cierto régimen, que vamos a llamar el régimen paraxial, ¿ya? O sea, hablando estrictamente en la vida real, ese alfa sí juega un rol, por supuesto, pero nosotros vamos a establecer un régimen, llámese una aproximación, ¿ya? Le vamos a llamar aproximación paraxial, y en esa aproximación el alfa no aparece, no juega ningún rol, ¿sí? Por lo tanto, una vez que yo demuestre eso, entonces automáticamente esa expresión va a ser válida para cualquier rayo que salga desde P, porque no va a depender de alfa, ¿sí? Y así me voy a asegurar que todos los rayos que salgan pasen por la imagen P'. Y esa es la manera en que lo voy a demostrar, ¿ya? Esto es interesante porque solamente voy a necesitar un rayo. No tengo que demostrarlo para uno, ni para dos, ni para tres, solamente para uno, y se acabó el tema, ¿sí? Ya, vamos a ver entonces. Vamos a ver cómo deducirlo, ¿sí? Vamos allá. Entonces, ahora sí, solamente consideramos un rayo. Ay. Ya, entonces, aquí va a estar nuestro... Voy a hacerlo grande, para que se vea bien aquí. Ya. Entonces, bueno, esto me quedó medio chueco. Tratar de hacerlo derechito. Excelente. Nuestro centro, supongamos que está, no sé, para no irme tan lejos, por ahí. Nuestro punto P va a estar aquí, ¿cierto? Y nuestro rayo, el único a considerar, ¿cierto? Va a ser, no sé, S. Entonces, a este ángulo, como lo prometí, le vamos a llamar alfa. Y aquí, bueno, van a estar las distancias que ya conocemos, ¿no? Bueno, el vértice, el radio de curvatura, va a estar, bueno, la normal, que sabemos que va desde el centro hasta el punto de incidencia, la normal, ¿cierto? Y a esa normal le vamos a llamar, tiene ángulos también, ¿no? Entonces, este ángulo le vamos a llamar, bueno, estamos en amarillo, vamos a llamar phi. ¿Sí? Usted va a ver que aquí van a aparecer varios ángulos, pero la verdad es que después esos ángulos no van a aparecer en la expresión final, ¿de acuerdo? Y este va a ser el ángulo incidente θ, y por supuesto el reflejado también es θ, ¿sí? Entonces, tengo los ángulos alfa, phi, ¿cierto? Alfa, phi, beta, θ y θ, ¿sí? Θ es el ángulo incidente y igual al reflejado, los hice igual al tiro, ¿no? Alfa es el ángulo que forma el rayo incidente con la eje óptico. Beta es el ángulo que forma la normal con el eje óptico. Perdón, phi es el ángulo que forma la normal con el eje óptico. Y beta es el ángulo que forma el rayo reflejado con el eje óptico, ¿sí? Aquí aplicamos un razonamiento geométrico que dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo un triángulo aquí, un triángulo cualquiera. No sé, esto llaman alfa, beta, ¿cierto? Si yo hago una prolongación, ¿cierto? Y tomo este ángulo, no sé, gamma, ¿ya? Hay un teorema muy conocido, uno puede deducir fácilmente de la geometría euclidiana, que dice que el ángulo externo, gamma, es la suma de los ángulos interiores opuestos al triángulo, ¿ya? Entonces, si yo en este, vamos a colocarle nombre aquí a los puntos, llamémosle punto A, aquí, ¿ya? Punto de incidencia. Si yo considero el triángulo PAC, ¿sí? PAC.
Entonces, siguiendo el teorema del ángulo exterior, yo podría decir que phi es el ángulo externo a este triángulo, sería alfa más teta, ¿cierto? Aplicando la geometría. ¿Ya? Apliquemos el mismo teorema, pero esta vez hagámoslo para el triángulo CA. CA, aquí pongámosle un nombre, a ver, pongámosle, a ver, A, pongámosle punto B, CAB, ¿sí? Fíjese que en ese triángulo el ángulo exterior es beta y los ángulos interiores opuestos son phi y teta. Por lo tanto, beta sería igual, ¿cierto?, a la suma de phi más teta, ¿cierto? Entonces, tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. ¿Mm? Y desde estas dos ecuaciones yo puedo eliminar el ángulo teta, restándolas, ¿sí? Vale decir, puedo decir phi menos beta, ¿cierto? Esa menos esa sería igual a alfa menos phi, y los betas se te van porque te quería teta, los tetas se te van porque te quería teta menos teta cero, ¿sí? Entonces tendrías esa ecuación. Y este lo puedo pasar para el otro lado, sumando porque tiene signo menos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 phi, ¿cierto? 2 phi es igual a alfa más beta. ¿Sí? Esta ecuación es importante. La voy a guardar. ¿Ven? La voy a guardar. Entonces, voy a borrar acá para hacer espacio. ¿Eh? Y la voy a guardar aquí. 2 phi es igual a alfa más beta. ¿Ya? Esa la vamos a guardar. La voy a usar después, ¿de acuerdo? Ya. A continuación, tiremos una línea perpendicular, ¿cierto? Así. Llamémosle H. Y este pedacito chiquitito que va entre el punto donde cae H al eje óptico y el vértice le vamos a llamar delta. Esa distancia delta, insisto, es una distancia chiquitita, ¿ya? Chiquitita. En general es muy chiquitita, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuánto vale? Voy a borrar aquí. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? A ver si alguien me lo dice. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Te doy una pista. Considere el triángulo rojo que voy a hacer a continuación. ¿Mm? En este Es triángulo rojo, yo puedo calcular la tangente de alfa. ¿Cuánto sería? A ver qué me dice. H Bien, ¿ya? Dividido. partido no sé si veo bien, pero parece que es B. Ya, ok. No, Y es aquí que me faltan esa unas no se me distancias. falta. Claro, la distancia esa de. No sé Claro, si es B o hay que restar ahí. No veo bien. tienes toda la razón. La distancia, acuérdense, la distancia que hay desde el punto P, vale decir, el objeto, al vértice se llama S, que es la distancia objeto, ¿se acuerdan? Y acuérdense que esta S, yo les dije que se tomaba hasta el vértice, pero hasta esa línea, ¿sí? Por lo tanto, ya, y la distancia imagen, acuérdense que la distancia imagen es llamada S', es la que va supuestamente, aquí está la imagen, ¿no? Acuérdense que aquí estoy apostando que está la imagen. Por lo tanto, el S' sería este. Ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que sería qué va abajo aquí? Abajo del H. S. ¿Ese?
Pero acuérdate que el S llega hasta acá, llega hasta el vértice. Tendrías Claro. que restarle, Ah, ya, sí, sí. ¿cierto? Tendrías que restarle el delta, El delta. ¿sí? Porque ahí tomarías el trocito hasta acá, pues, digamos, el trocito rojo, ¿sí? Esa sería la tangente de alfa. Ya. Sí, sí. ¿Cuánto sería la tangente de beta? Sería ¿Cuánto sería? H igual H, ¿ya? dividido en B ¿Beta? menos. Es beta ese que Sí, está pero beta del abajito. ángulo. Ya, pero la Abajito hay distancia. una B. Hay una B, parece ¿Cuál ahí es la abajo. distancia que va desde, claro, la distancia que va desde B al vértice? Se llama S'. Desde B hasta el punto. Claro, hasta el vértice. B menos delta. S- ¿Por qué B? No, pero B el punto. Tendrías que restar esta distancia. La Ah, B distancia punto, ¿verdad? Es que no veo bien la distancia. Sería S, creo. S', ¿cierto? S prima, esa. S prima menos delta. Eso es. Perfecto, 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 perfecto. ¿Cierto? ¿Estamos bien o no? ¿Me siguen? Ahí vi bien la distancia. S y S prima. ¿Sí? Sí, sí, estaba más claro que no la había visto Ya, bien. ya. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, Ya. Y ahora la tangente de phi. H también. Dividido Ya, en ya. eh, R menos delta. R Menos delta. menos delta. Correcto. R menos delta. ¿Ya? Excelente. Ya, no quiero seguir aquí porque no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Voy a terminar la clase. La clase que les debo, acuérdense que la voy a subir. Si no la subo hoy día, la subo mañana o a lo más el fin de semana, pero yo creo que ya entre hoy día y mañana la subo. Ahí voy a concluir el razonamiento, ¿de acuerdo? Pero quiero que piensen en esto. Mira, tenemos uno, dos, tres, cuatro ecuaciones. Cuatro ecuaciones. ¿Ya? Y estas ecuaciones son, en general, complicadas de resolver. ¿Cuál es mi objetivo? Cuando termine este razonamiento, voy a hacer un dibujito más bonito para que ustedes vean y quede todo más clarito, ¿ya? Pero quiero que piensen en esto. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar una ecuación que involucre S, que involucre S' y que involucre R, ¿ya? ¿Por qué? El R tiene que estar ahí presente, porque el R es característico del espejo, ¿sí? Me cuenta de cuán cóncavo y cuán no cóncavo es el espejo, ¿cierto? Cuán curvo es. La distancia S y S' es importante que aparezcan, porque por lo general lo que yo siempre manejo es el S, porque yo manejo a qué distancia coloco el objeto del espejo, del vértice del espejo. Y entonces, esta ecuación me permitiría conocer S', ¿cierto? En función de S y R, que es lo que siempre, insisto, siempre manejo. Ahora, también aquí, fíjense que hemos puesto alfa, beta, phi, ¿cierto? H. O sea, aquí podrían aparecer un montón de cosas, ¿cierto? Todo esto podría aparecer acá, porque de hecho aparecen en estas cuatro ecuaciones, ¿no? La pregunta es, bueno, incluso para peor aparece delta, ¿ya? Entonces, si yo miro estas cuatro ecuaciones, lo veo como un sistema de ecuaciones,
¿cierto? Que tiene incógnitas S, S', y R, ¿cierto? Es tremendamente complicado poder despejar una y ponerla en la otra y así. ¿Por qué? Porque primero aparecen las tangentes. Por ejemplo, en la ecuación 1, vamos a llamar la ecuación 1 aquí, en la primera ecuación, yo podría decir, ok, aquí aparece alfa más beta, ¿sí? Pero resulta que aquí aparece tangente de alfa. Entonces, tendría que despejar el alfa como el arco tangente de ese, de h partido por s menos delta. Y luego meterlo arriba, entonces me va a quedar una cosa, quizás sea soluble, pero muy, muy, muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este punto, y esto se los dejo para que lo piensen y después yo lo aplico, ¿cierto? Para hacer el paso final. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo un ángulo que es más o menos chico, entonces la tangente de ese ángulo es prácticamente igual al ángulo. Quiero que piensen en eso. Obviamente medido en radianes, no estoy pensando en grados. ¿Ya? Y quiero demostrarles rápidamente, antes de concluir la clase, por qué un ángulo más o menos pequeño, vale decir del orden de un grado hasta 10 grados, ¿ya? De entre 1 y 10 grados, la tangente de ese ángulo, llamémosle, no sé, gamma, es prácticamente igual al ángulo. ¿De dónde sale eso? Qué raro. ¿Ya? Insisto, gamma está medido en radianes, no en grados. ¿Ya? Bueno, el secreto está en considerar un trozo de pizza. Considere usted un trozo de pizza, así, ¿cierto? Cuyo ángulo es gamma, ¿no? Y cuya longitud de arco es S, esta sería la longitud del arco, ¿cierto? Y el radio, ¿cierto? Aquí los radios son distintos. Por ejemplo, este podría ser R1 y este podría ser R2 porque es un trozo de pizza asimétrico, no es un trozo de pizza que sale de una pizza totalmente circular, ¿ya? Sino que estos radios podrían ser distintos, ¿ya? En general estoy hablando. Entonces, si usted, digamos, considera el ángulo relativamente pequeño, ¿ya? Más o menos del orden de 1, ¿cierto? Puede ser incluso hasta 10 grados, es más o menos razonable, se considera pequeño, ¿cierto? Si usted hace eso, entonces el radio R1 va a ser prácticamente igual al radio R2, porque gamma es muy chico, ¿ya? Entonces, lo que obtendría usted es una cosa así. ¿Mm? ¿Ya? Que este sería ahora S, este sería gamma y este sería R nomás, con un solo R. Hay una relación de la geometría que dice, esto viene de la geometría, dice que la longitud del arco es simplemente la multiplicación de el radio por el ángulo. Insisto, cuando el ángulo se mete en radianes. Esto es de la geometría. ¿No? Geometría, longitud de arco. Pero ¿qué pasa? Resulta que como gamma es tan chico, esta S es verdad, la S es un trozo de arco, es un trozo curvo, ¿sí? Pero como el gamma es tan chico, esta S es prácticamente una línea recta, ¿sí? Y por lo tanto, este triángulo es prácticamente un triángulo rectángulo. Prácticamente. No lo es, pero cuando gamma es muy chico, sí lo es. Y si fuera un triángulo rectángulo, entonces la tangente de gamma, ¿cuánto sería acá? Esto es gamma. ¿Cuánto sería la tangente de gamma aquí? Acuérdense que la tangente se define como el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. O sea, sería S partido por R. ¿Sí? S partido por R. Pero si usted mira esta ecuación, esta que puse acá, S partido por R es lo mismo que gamma. ¿Sí? Por lo tanto, hemos demostrado que para ángulos pequeñitos, insisto, entre 1 y 10 grados, 15 grados a lo más reventar, ¿ya? Usted puede considerar que las tangentes de un ángulo es prácticamente el ángulo y te echáis al bolsillo la tangente. Y eso es lo que yo quiero hacer, ¿ya? O sea, que yo quiero decir que alfa, beta y phi son pequeñitos, de entre 1 y 10 grados más o menos. Y por lo tanto,
tangente de alfa sería igual a alfa, tangente de beta sería igual a beta, tangente de phi sería igual a phi, ¿cierto? Y con eso ya me saco las tangentes y puedo manipular las ecuaciones, digamos, de una manera más sencilla, más práctica, ¿no? Ahora, insisto, esto es un régimen, ¿ya? Es un régimen, se llama régimen paraxial. Si los ángulos no son chicos, por ejemplo, si alfa vale 60 grados, sería sería un crimen decir de que la tangente 60 es prácticamente igual a los 60 grados en radianes. ¿Ya? No es así, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este régimen, que vamos a llamar régimen paraxial, donde los ángulos alfa, beta y phi son más o menos, digamos, chicos, ¿cierto? Yo voy a poder resolver este sistema y voy a llegar a la ecuación que quiero llegar, ¿de acuerdo? Pero para eso la siguiente clase porque ya se nos fue el tiempo, ¿de acuerdo? No quiero pasarme. Eso, para alumnos. ¿Dudas finales? ¿Dudas? ¿Dudas? Acuérdense de la tarea, pueden hacerme cualquier pregunta que quieran cuando la miren, ¿cierto? Y van a tener harto tiempo para hacerla, ¿ya? Así que estoy abierto a sus dudas cuando las tengan. ¿Dudas finales? ¿No? Ya, entonces, nos vemos. Acuérdense que les voy a subir una clase de ejercicios, que es la que les debo. Ojalá, antes del receso, se la voy a subir, ya para que la vean. Así que no nos vamos a ver hasta fin, de vuelta al receso. Así que les deseo felices fiestas, que descansen y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.